privilegio, ¿verdad?, de que usted nos esté sintonizando y nos deje entrar hasta su hogar. Y incluso pues aquí dentro de mi casa pues también estoy bien acompañado con mi familia y en especial por mis suegros que están aquí conmigo. Y vamos a entrar a esta nueva clase, ¿verdad?, que esta serie de clases, de lecciones que hemos estado teniendo en los últimos tiempos, a excepción del miércoles pasado, que sabrán ustedes las razones por las cuales no pude estar, pero ya estamos aquí de regreso y vamos a entrar a nuestra nueva clase, que es la número 4, y esta vez le toca pues el juicio a las naciones. Nuestra serie de mensajes se llama Tronos y Juicios, Juicios y Tronos, como usted lo quiera llamar, Juicios y Tronos más bien dicho. Y hoy estaremos hablando, nuestra lección número 4 será el juicio a las naciones. Y será interesante que usted se mantenga pendiente, que tenga como siempre pues su Biblia, su cuaderno de apuntes, ¿verdad?, para que pueda aprovechar al máximo toda esta serie de lecciones que pues el Señor nos ha dado para poder compartir con cada uno de ustedes. Decía pues, ya vimos, nuestra primera lección fue el juicio de los pecados de los creyentes. Hablábamos acerca de esto fue un juicio que se determinó pues en la misma cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús, dando su vida, nos absolvía de todo pecado. Era el momento en que Él estaba tomando sobre sí todo el juicio, ¿verdad?, y el castigo que nosotros merecíamos, para presentarnos a nosotros como inocentes, para justificarnos. Después, luego de eso, vimos la clase número 2, que era el autoexamen de los creyentes, y estuvimos hablando específicamente acerca de esto, que se trata pues de ese autoexamen, ese juicio que se convierte cuando vamos y tomamos la Santa Cena del Señor. La palabra del Señor nos dice, ahí mismo en 1 Corintios, dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Luego de eso vimos una de las más interesantes hasta ahorita, quizás una de mis favoritas también, porque son de esas clases, de esos eventos que vemos en la Biblia, ¿verdad?, pero que todavía pues hay cierta confusión entre ellas. Hablamos del tribunal de Cristo, específicamente estuvimos conversando pues que esta tendrá lugar justo después del arrebatamiento de la iglesia en el cielo. Cuando ya la iglesia sea levantada, pues vamos a ir al tribunal de Cristo, y este es un tribunal de recompensas, el Bimá de Cristo. Y hoy nos toca precisamente la número 4, el juicio a las naciones, el juicio a las naciones después del retorno de Cristo. Nótese que a partir del tercer juicio estamos hablando de eventos por venir, es decir, eventos apocalípticos o escatológicos. Este será uno de esos juicios que tendrá lugar en un futuro. ¿Cuándo va a suceder esto? Lo único que podemos hacer es acomodarlo en esa línea del tiempo, y precisamente sería después de la gran tribulación, ¿verdad? Es cuando viene un periodo que vamos a estar hablando de ese de 75 días. Probablemente muchos de ustedes nunca habían escuchado hablar de esos 75 días. En el libro de Daniel, allí vamos a encontrar las citas que hacen referencia precisamente en qué momento es que sucede este juicio a las naciones y quiénes son los que van a ser juzgados, quién va a juzgar, quiénes son los participantes, cuál va a ser el escenario, ¿verdad? Son las cosas que estaremos viendo en esta noche. Pues les adelantamos que nuestra quinta clase será el juicio al retorno de Cristo. Luego después hablaremos del juicio de Satanás y de sus ángeles después del milenio. Y el número 7, que será el último, será el juicio de los pecadores no arrepentidos en el gran juicio del trono blanco. Todos estos juicios muchas veces tenemos un conocimiento vago acerca de eso, pero hoy el Señor nos está presentando la oportunidad de poder estudiar esto de una manera más detallada. Pero no se hable más y entremos en la clase, no sin antes presentarla delante del Señor en una oración. Padre, en esta hora te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor Jesús, porque una vez más nos das esta oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, de interesarnos por ellas, y como dice, gloria del hombre es poder descubrir los misterios, Señor, y gloria tuya es esconderlos. Mas sin embargo a nosotros nos ha dado esa potestad de poder estudiarla. Permite pues, Señor, que en este momento, Señor, haya espíritu de iluminación, de revelación, Señor,
palabras de sabiduría, Señor, al momento de hablarla, Señor Jesús, y que tu pueblo, que es el que va a recibir, sea edificado a través de ella. Las dudas sean despejadas, Señor. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Este juicio de las naciones también se es conocido como el juicio en el cual Jesucristo mismo apartará a los cabritos de las ovejas. Yo sé que muchos hemos oído acerca de esto, innumerables predicaciones acerca de eso, pero nunca se ha puesto como en qué lugar, en qué espacio, cuándo tendrá lugar estas cosas. Siempre las hemos relacionado, y como pastores o predicadores algunas veces hasta hemos abusado acerca de eso, porque no ponemos un contexto, un marco histórico en el cual tienen desarrollo todas estas cosas. Pues a estas preguntas y a otras que quizás usted pueda tener, daremos respuesta en esta noche. Así que le pido su atención. Será muy importante de que usted, ¿verdad?, se esté conectado allí. Si tiene que levantarse, pues levántese rápido o regrese pronto allí enfrente de su televisión o de su teléfono, de la manera en que usted esté recibiendo nuestra señal. Pues esté pendiente, tenga su agüita allí para no estarse moviendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces decíamos, esta es la clase. Por favor, no tome allí, no es la clase número 3, es la lección número 4, pero sí es el juicio a las naciones. ¿A cuáles naciones? A todas las naciones, específicamente a las que no son no a Israel, sino a las naciones. ¿Qué hicieron estas naciones? ¿Cómo se comportaron con el Señor? Pues así como hubo recompensas en el gran juicio del trono blanco, recompensas para aquellos que, ¿verdad?, de acuerdo a sus obras. Hablábamos acerca de esto y lo vuelvo a recalcar también. Nosotros no somos salvos por obras, pero entramos con las obras. Y eso es bien importante, que lo que hagamos para el Señor, dice, que lo que hagamos, sea de obra, sea de palabra, de lo que sea, lo hagamos como para el Señor. Todo eso tendrá cuenta. Esa ovejita que usted se ganó, esa persona que usted discipuló, esa persona que usted le habló del Señor, que le dio un Dios le bendiga, que a lo mejor no le volvió a ver jamás, pero allá en aquel día, en el Bimá de Cristo, lo que hablábamos la clase pasada, allí usted tendrá su recompensa. Ahora, lo opuesto. Las cosas malas que las naciones hayan hecho en contra de su pueblo amado Israel, también tendrán su recompensa. Y según sea la gravedad de ella, así también será como pudiéramos decir, el tamaño también del castigo que habrá de recibirse. Y esto es bien importante. La palabra del Señor nos aconseja que oremos por la paz de Jerusalén, que oremos por la paz dentro de sus muros. Bienaventurada, dice, la nación que sostiene el brazo de Israel. Esta clase nos va a decir cuál es ese marco histórico en el cual se va a realizar todo este evento. Bendito sea el nombre del Señor. Las Escrituras describen varios juicios, como los hemos mencionado, muchos de ellos escatológicos, otros que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Pero este es conocido también como el juicio donde se separan las ovejas de los cabritos. El tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco son otros, no es este. Esos juicios ocurren en diferentes momentos y aplican a diferentes grupos, como estaremos viendo. De hecho, el salmista David, imagínese usted, el salmista, quisiera corregirme porque no sé si fue David quien lo escribió, porque los salmos, como generalmente conocemos, ¿verdad?, siempre decimos que el salmista David, ¿verdad?, y en realidad fueron muchos los que escribieron los salmos, pero el escritor del Salmo 9, así es como debiera de decirlo, dice así de esta manera, en el Salmo 9, versículo 19, dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor de ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Ok? Escuche bien,
desde el Salmo 9, ya lo estaba anunciando. No me equivoqué, fue el salmista David quien lo escribió. Ahorita lo estoy corroborando. Dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Así que el salmista ya estaba hablando proféticamente acerca de lo que habría de suceder. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuándo será el tiempo de este evento? ¿Cuándo tendrá lugar este juicio? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, antes de eso vamos a ver algunos datos que yo tengo aquí, que es la base bíblica. Estaremos viendo en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Es bastante amplia, no lo vamos a estar leyendo todo, pero sí vamos a tratar de dar lo mejor, de la mejor manera posible para que usted pueda asimilar todo esto. Ahí recuerde usted, nada más para aquellos que son estudiantes de la Biblia, Mateo 24 y Mateo 25 son, ¿verdad?, esos capítulos proféticos que hablan acerca de los eventos que habrán de suceder en el final de los tiempos, y algunos de ellos pues ya estamos viendo, amados hermanos, ya estamos viendo sus cumplimientos, estamos viendo los ensayos apocalípticos que nadie puede negarlos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es el pensamiento central? Dice, este trono o este juicio denota que el día y la hora llegará para traer justicia y retribución sobre todas las naciones del mundo, sin ninguna excepción. Y ahora sí, cabe la salvedad, no aplica a los judíos, sino a todo el resto de las naciones. Hasta este momento yo creo que, si mis datos no me fallan, creo que son más de 200 naciones en el mundo y unos cuantos miles de lenguajes. Bendito sea el Señor. Entonces ese es el pensamiento central. Este trono denota que el día y la hora llegará. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El texto áureo está en Mateo capítulo 25, versículo 32. Dice así: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mire, amado hermano, yo creo que el Señor nos ha dado, en mi caso particular, un privilegio bien hermoso y grande, ¿verdad? Que todavía no llenamos quizás los zapatos, ¿verdad? Que como siempre lo he dicho, es mejor ser un buen pastor que un pastor bueno. Pero el pastor de los pastores, que nosotros llevemos, que el Señor nos haya dado ese privilegio, ese honor de llamarnos pastores a nosotros. Pero más sin embargo reconocemos que hay un pastor de los pastores, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo será quien se encargará en ese momento, en esa escena, dentro de la línea del tiempo, ¿verdad? Que ya estaremos viendo acerca de eso. Se sentará para hacer separación, y allí serán juzgadas las obras. Allí será visto y serán sacadas a luz aquellas cosas que se hicieron en bien o en mal. Recuérdese pues que me estoy adelantando un poco, pero Israel está saliendo de la gran tribulación, ¿verdad? El mundo también, y dentro de ella habrán algunas naciones que tal vez apoyarán la causa de Israel y otros que no lo harán. Y ahí es donde el Señor traerá esa retribución. Sigamos un poquito más adelante. Los objetivos que tenemos en esta noche. Número 1, comprender cuándo tendrá lugar este importante evento. Estas son bien de las preguntas que rigurosas son: el cuándo, el cómo, el por qué, ¿verdad? Y quiénes participan. Aclarar cuáles serán las condiciones en las cuales se desarrolla este evento. ¿Cuáles serán las condiciones? ¿Cómo será ese escenario? Y número 3, mediante un contexto bíblico amplio, brindar toda la luz a este importante evento escatológico. ¿Por qué? Porque no solo está en Mateo capítulo 25, hermanos. Yo le voy a dar una gran cantidad de versículos que apoyan. Ya le di uno, ¿verdad? Hablábamos de Salmos capítulo 9. Allí en esos versículos, esos dos versículos, ¿cuáles eran? El versículo 19 y 20, donde habla pues que el Señor se sentará para juzgar a las naciones. Así que esta no es
no es un caso aislado, no es un versículo del cual no podemos contextualizar con más versículos. Está plagado a la palabra del Señor desde bien antes, ya lo hablábamos, desde el ¿cómo se llama? El libro de los Salmos. Luego pasaremos también por algunos de los profetas menores, como lo es Joel. Joel también habla de este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos un poco adelante. Como siempre lo hicimos en la clase pasada, ¿qué no era el tribunal de Cristo? Ahora, ¿qué no es el juicio a las naciones? Y no será un juicio o una corte de apelaciones. En esto tiene similitud con el tribunal de Cristo. No se va a poder poner ninguna apelación. No va a haber explicación que pueda, ¿verdad? Las decisiones que se tomaron en vida, esas serán juzgadas en ese momento, por lo cual no hay apelación tal. El Señor dice que sus ojos están alrededor de toda la tierra, dan vuelta, giran a todo el orbe terráqueo, así que no hay nada oculto delante de Él. Bendito sea el Señor. Ok, en relación a la segunda venida, porque vamos a partir acerca de eso. Entonces, según el profeta Joel, este juicio, o sea, el juicio de las naciones, tiene relación con el día del Señor grande y terrible, ¿verdad? Eso lo encontramos ahí en el libro de Joel, lo que deja en claro que Joel coloca el juicio cerca del final de la tribulación y en el comienzo del reino mesiánico, según Joel 2:31, que dice así: y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Sin duda alguna, Joel se refiere precisamente a esos periodo tribulacional, ¿verdad? Entonces, en ese contexto podemos partir de que el juicio a las naciones será precisamente en esos días, ¿verdad? Más específicamente, Joel dice, el juicio tendrá lugar cuando Judá y Jerusalén tengan sus fortunas restauradas. Miremos eso. Joel capítulo 3, versículos del 1 al 12. Yo sé que estoy hablando rápido porque tengo bastantes cosas que compartir con usted, pero si usted puede ir anotando esas citas es bien importante. ¿Por qué? A lo mejor no se le va a quedar todas las otras cosas que yo le pueda decir, pero si usted mismo va anotando todas estas citas, entonces usted podrá contextualizar todo lo que yo le estoy diciendo y de alguna manera relacionarlo. Dice así Joel capítulo 3, versículo 1, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Va a haber una reunificación del reino. Acuérdese que el reino fue dividido a partir de la muerte de Salomón, Jeroboam y Roboam, ¿verdad? Jeroboam se fue al norte y Roboam se quedó en el reino del sur. Entonces, pero en ese momento será el tiempo de la reunificación, ¿verdad? También del reino. Dice, y reuniré a todas las naciones. Nótese esto. Yo me preguntaba cómo se podrá ser posible que el Señor vaya a reunir todas las naciones. Las reunirá, dice, y las haré descender en el valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Oiga, nótese por qué es que el Señor va a juzgar a las naciones. No las juzgará por otra cosa. La juzgará por su comportamiento acerca de Israel. Por lo cual es importante, amado hermano, que nosotros, como cristianos, mire, algo que me gusta acerca de una persona que nosotros seguimos, que se llama Un Bacari Suelto en Israel, le recomiendo el canal de él en YouTube, es que él nos llama a nosotros, a los cristianos nos llama hermanos. Él es judío, argentino, pero vive en Israel desde ya hace mucho tiempo. Y él es un verdadero guía, no turístico, le podríamos decir, porque él habla con mucho conocimiento de la Torá, aunque él no conoce a Jesucristo, no reconoce a Jesús como su Salvador, pero habla mucho acerca de él y contextualiza todos los lugares,
¿verdad? De allá de Israel, pero él tiene un decir y nos llama a los cristianos hermanos y a los musulmanes les llama primos. Así que ahí ve la cercanía en cuanto a la relación familiar, cómo ellos nos consideran. Ellos están, reconocen al pueblo cristiano como un pueblo que ora y que aboga por las causas de Israel. Bendito sea el Señor. Pero dice algo bien importante. Dice, los reuniré en el valle de Josafat. Más adelante yo tengo una picture allí que le voy a mostrar dónde se ubica esto, aunque es debatible de que sea en ese lugar en el cual se considera ahorita mismo, porque se cree que durante el tiempo, recuérdese que durante el tiempo de la tribulación van a haber eventos sobrenaturales donde va a haber terremotos y va a haber, ¿cómo se llama?, derrumbes, va a haber cualquier cantidad de destrucción, lo que implica también que el mapa geográfico también pueda cambiar. Entonces, de alguna manera, llegará en este lugar. Por eso lo que ahora se considera como Josafat probablemente no será el valle de Josafat en el tiempo del juicio de las naciones. Lo que sí sabemos es que se va a realizar y que Dios ya está dando una ubicación, y es precisamente allá, en el centro, en el ombligo, en Jerusalén, en el Medio Oriente, ¿verdad? Dice, haré descender en el valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Mírese al Señor, el trato que se haya tenido con su pueblo, Él lo considera mucho. No quisieran imaginarme, por decir algo, de la nación de Alemania, por decir algo, todas esas otras naciones que le han dado la espalda a Israel. Allí será el momento donde ellos van a confrontar al creador de sus días, y allí se les dará y se retribuirá el pago por sus acciones y por su comportamiento en favor o en contra de Israel. Ok, vamos a... Ok, hold on one second, creo que me pasé. Entonces vamos a leer, vamos a entrar ahorita en el cuerpo de la lección, en Mateo capítulo 25, de los versículos del 31 al 46. ¿Por qué los quiero leer completo? Porque aquí es donde el Señor Jesús, de la voz, si usted tiene una Biblia de esas que están marcadas las palabras de Jesús, estoy seguro, usted va a encontrar todos estos versículos en rojo. Porque no vino de un profeta, no vino de otro profeta, sino más bien del Señor Jesucristo mismo. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y esta palabra Hijo del Hombre, por favor, póngale mucho cuidado, porque por mucho tiempo, aún yo, siempre relacioné la palabra Hijo del Hombre con la humanidad de Cristo. Pero ¿sabe algo? Escudriñando en las Escrituras, encontré que la palabra Hijo de Hombre, ¿verdad? Cuando en el libro de Daniel, en uno de sus versículos, si no mal no recuerdo, ahí por el versículo 9, habla del Hijo del Hombre, cómo se ve, también le da privilegio de estar sobre las nubes. El único que cabalga sobre las nubes es Jehová. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo fue juzgado, cuando fue llevado delante del sumo sacerdote Anás o Caifás, uno de los dos, cuando él le preguntaron que quién se considera él, ¿verdad? Cuando él dijo el Hijo del Hombre, esa fue la razón por la cual ellos estallaron y dijeron, blasfemia ha dicho, porque ese era ¿cómo se llama? Un título reservado aún para el Señor. Y con eso, cuando el Señor se identifica como el Hijo del Hombre, no está identificándose con la humanidad, sino más bien con la divinidad, que el único que puede andar sobre las nubes es Jehová. Ahora, el otro que puede andar tiene que ser tan divino como Jehová mismo. Así que cuando el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga, está relacionando su divinidad también.
Él es el único que puede dar. Dice, venga en su gloria y todos los santos ángeles. ¿Quiénes son? Son ángeles también, ¿verdad? Que habrán de descender con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Es importante ver esto. ¿Cómo es posible que en un espacio geográfico se puedan reunir todas las naciones? Probablemente físicamente no tendría ningún sentido. Pero ¿qué si dijéramos que los que van a estar ahí serán los representantes de esas naciones? ¿Acaso no existen las grandes, ¿cómo le podemos decir? Esas grandes organizaciones mundiales como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que tienen sus reuniones anuales en un solo lugar y envían ahí sus presidentes y representantes. Muy probablemente también algunos eruditos creen que los que van a estar ahí van a ser representantes y ellos van a ser los que van a acarrear el juicio cuando regresen a sus naciones también. Entonces, pudiéramos entenderlo de esta manera o pudiéramos decir también de que el Señor de alguna manera va a llevar a todas las naciones, a todos los habitantes de las naciones en ese lugar, aunque físicamente, como le digo, en un valle como ese, ya veremos algunas fotos, será imposible, tal vez porque las distancias o las extensiones de tierra no son tan grandes allá también. Ahora bien, para Dios no hay nada imposible y no estoy yo aquí para ir en contra de la palabra, sino simplemente para dar las posibilidades, ¿verdad? Lo que ahora yo entiendo es lo que yo le estoy explicando, pero usted puede sacar sus propias conjeturas también. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Ok? Una costumbre era dentro de más bien dicho, este es un ganje del oficio pastoral, es precisamente apartar las ovejas de las cabras. En el Medio Oriente, estos dos animalitos, o estos dos rebaños, ¿verdad? En determinado momento se dejan pastar juntos, pero llega el tiempo, en el momento que van a dormir o en el momento que el pastor hace una separación entre ovejas y cabritos. Entonces, el Señor estaba poniendo este ejemplo. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿verdad? Similar a esto, se sentará el Señor para escoger aquellas naciones que fueron, digámoslo ahora sí, buenas con Israel y las naciones que fueron malas. Y pondrá, dice, las ovejas a su diestra, a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Si notamos, pues, pudiéramos decir, los comportamientos de estos dos animales son totalmente diferentes, hermano. Las cabras son difíciles de pastorear. Son, ¿verdad?, animalitos que tienen las capacidades para subirse aún a los árboles. Y son animalitos también que tienen un raciocinio o un poco sentido de juicio, en el sentido pues de que si ven un trapo, a veces se lo comen. Si ven un plástico, también se lo comen. Ahora las ovejas no. Las ovejas siempre buscan el alimento que su pastor les lleva. Y no estamos ahorita por menospreciar las cabras. Las cabras representan algo. Incluso tuvieron su uso dentro cuando se construyó el tabernáculo. Fue con pieles de cabra también que se construyeron algunas de las coberturas del tabernáculo. Así que, pero en ese momento estamos hablando precisamente analizando el comportamiento de ambas y cómo algunas naciones tienen comportamiento de cabras, no se dejan pastorear, ¿verdad? Entonces, por lo cual el Señor tendrá que apartarlas. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quién es el rey? Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y después nos hace unas referencias bien hermosas. Porque tuve hambre, dice, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Y me voy a detener un ratito allí. Yo no sé cuántas películas de la Segunda Guerra Mundial
usted ha podido ver. En lo particular, yo ya perdí la cuenta. Mi esposa es otra fanática también de esas películas de la Segunda Guerra Mundial y de qué es lo que sucedió. Y vemos tantas historias, hermanos, desde, desde Europa, desde Europa hasta América misma. Vemos historias incluso de cónsules del Salvador, que fueron personas que salvaron a muchos judíos. Y entonces todo eso, hermanos, abona en ese juicio. ¿Por qué? Porque hubieron personas que dieron, no solo dieron un voto de apoyo en la ONU para la creación, sino aquellas que los vieron al pueblo con hambre y partieron su pan para darle a ellos. Los vieron con sed y les dieron de beber. Fui forastero. Allí el Señor toma la representación de lo que era Israel, ¿verdad? Fui forastero y me recogiste. Imagínese usted la bendición que van a tener esas naciones o esos pueblos. Y nótese que muchas veces nosotros juzgamos a una nación quizás por la división territorial que ahora conocemos, pero antiguamente una nación no necesariamente tenía que tener una gran extensión territorial. Se le llamaba reinados, incluso a pueblos pequeños. De hecho, por ponerle y por citar un ejemplo, España tenía diferentes reinos. Estaba el reino de Aragón, el reino de Andalucía, el reino de Cataluña, el reino de Castilla, por decirle uno, y era un solo país. Ahora consideramos un solo país. En aquel tiempo habían infinidad. Entonces, no solo miremos a Estados Unidos, no solo miremos a Rusia, no solo miremos a Venezuela, Brasil o cualquier otro, al país que se le venga en gana. Miremos también quizás porciones dentro de ese país que fueron fieles, que fueron buenas con el pueblo de Israel, no solo durante digamos, el Holocausto o digamos el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, sino durante toda la historia. A partir desde el momento, imagínense, cuando ellos salieron, hablamos mucho de Egipto, pero ¿sabe? Egipto recogió, fue el lugar de exilio incluso para los padres de Jesús, para José y María. Y esa gloria ellos la tienen. Hablamos mal ahorita de Irán. ¿Qué podemos decir si Irán fue precisamente el rey de Persia, el rey Ciro, quien declaró la libertad de los judíos? Todas esas cosas serán pesadas en aquel día y nos daremos de cuenta, ¿verdad? Bueno, no sé si, bueno, deberíamos de darnos de cuenta, quizás, quiénes fueron esos, quiénes fueron los que le dieron de comer, quiénes fueron los que le dieron de beber, quiénes fueron los que le dieron abrigo, hospedaron a su pueblo. Estuve desnudo, dice, y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a ver a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Por decir algo, el Señor les está haciendo una, digamos, para poder ejemplificar de una manera más práctica. Dice: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Te sustentamos? ¿O sediento? ¿O te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Entonces el rey responderá y les dirá, dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por cuanto lo hiciste con mi pueblo, por cuanto lo hiciste por Israel, por cuanto lo hiciste por un hermano mío. Recuérdese que ahora nosotros, dice, Él vino a ser nuestro hermano mayor, lo hizo con uno de nosotros. Entonces habrá también retribución precisamente para eso, por esas buenas acciones. Bendito sea el Señor. Vamos a ver. Sigue diciendo el versículo 41. Entonces dirá también al Señor a los de la izquierda, pudiéramos decir, para no perder la perspectiva, a los cabritos, a los que se portaron mal: apartados de mí. Y nótese, es bien fuerte esta palabra que el Señor dice: malditos, les llama.
Eso sí es fuerte, hermano. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, nadie, ningún ser humano era candidato a este lugar, sino más bien el diablo y sus ángeles caídos, aquellos que hicieron el complot y traición, ¿verdad? Ahí arriba en el cielo. Mas, sin embargo, por no haber sostenido, por no haber cubierto, por no haber dado agua, por no haber dado de beber, por no haber dado de comer, por no haber sustentado, por no haber dado abrigo, el Señor les considera como malditos y serán arrojados, dice, en el fuego eterno. Y este es un fuego, como lo dice la palabra, eterno. Allí no es que se acabó el gas, no es que se acabó la leña, es un fuego eterno. Porque tuve hambre, dice, y no me disteis de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, forastero y desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, de la misma manera como se los dijo a los que sí lo hicieron, que en cuanto no lo hicisteis, dice, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire, no hay ningún lugar intermedio. No existe el purgatorio. O es el cielo o es el infierno. Este versículo nos los confirma una vez, al castigo eterno o a la vida eterna. La muerte segunda, la cual representa la separación eterna de Dios, es precisamente el castigo para las naciones y para aquellos que no sostuvieron el brazo del Señor. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea el Señor. Las declaraciones sobre las restauraciones futuras de las fortunas de Israel se usan a menudo en referencia al reino de milenio, que establece después de que el Señor Jesucristo regresa a la tierra presente con poder y gran gloria. Este evento será precisamente antes del milenio. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Dice Amós 9:14, dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán vino de ellas y harán huertos y comerán fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Sin duda alguna estamos viendo los eventos que acerca del juicio de las naciones serán eventos previos a la restauración futura de Israel. Esto hace que el juicio ocurra justo después de la segunda venida porque es solo después que ese evento que Israel recibirá las bendiciones de las cuales se habla en los versículos que le leí. En su discurso profético de los olivos, el Señor mismo, Jesús, también vinculó este evento a la segunda venida. Dijo que la reunión de las naciones para el juicio tendría lugar después de que venga en su gloria con sus santos ángeles y esté sentado en su trono. Eso es lo que leímos en Mateo 25, 31 al 32. Déjenme ver qué más tenemos por aquí. Esto ya lo leímos. Quiero que vea y observe esta línea del tiempo. Si usted recuerda, en la clase pasada le presenté uno que ubicaba precisamente cuándo sería el evento del tribunal de Cristo. Y vimos pues que esto sería justamente después del arrebatamiento. Nos dimos de cuenta que este evento será en el cielo. ¿Por qué? Porque ya la iglesia, los que habrían de ser arrebatados, no estarían en este lugar. Ahora comienza pues esa serie de juicios. Se desata
la semana 70 que habla en el capítulo 9 del libro de Daniel. Entonces los sellos, las trompetas, ¿verdad? Las copas de la ira de Dios, pues son vertidas sobre la tierra. Y entonces, ahora, ¿cuándo vamos a ubicar precisamente este evento? Justamente hay un espacio intermedio entre lo que es el reino milenial y la gran tribulación. ¿Y de dónde parten estos días? ¿De dónde es que hablamos de 75 días? ¿De dónde sale el 1335 que usted tiene allí? Es precisamente en Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. Estaremos viendo. Yo no sé si usted está viendo allí, pero ahí tengo, perdón que la foto que está, algunas cosas las tiene en español y otras en inglés. Pero la primera parte que tiene a su lado izquierdo, donde dice el periodo de la grande tribulación. Nótese que se divide precisamente en dos periodos, lo que conocemos como tribulación y gran tribulación. Esa es la mitad de la gran tribulación, cuando el anticristo, ¿verdad? O el anticristo se quita, se desenmascara, ¿verdad? Y aún el pueblo del Señor lo ve cuando él trata precisamente de sacrificar ese cerdo dentro del templo, cuando él vino para hollar, o digámoslo así, para hollar el templo, haciendo esta clase de sacrilegios. Entonces ese es el día cero, del cual se establecen estos 1335. Entonces, para poder entenderlo, es que puse esto, pero lo vamos a ver claramente en la palabra. Y creo que aquí tengo esa cita. En Daniel capítulo 12, 11 y 12. Pero quise contextualizarlo con los versículos 10 y el 13 también. Dice así la palabra: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios, dice, procederán. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Se acuerda usted cuando llegan aquellos, los decapitados que están debajo del trono? Y la pregunta es, ¿quiénes son estos? Estos, dice, son los que lavaron sus ropas en la tribulación. Entonces, esto nos sirve y nos enmarca, nos contextualiza en las cosas. Porque muchos serán limpios, dice aquí. Entonces, ¿quiénes son los que se quedaron? ¿Quiénes son? Obviamente, aquel que no aceptó a Jesucristo como su único salvador de su vida, automáticamente va a entrar en la gran tribulación. Ahora la pregunta, ¿será posible que cristianos también entren a la gran tribulación? La respuesta para esto es un rotundo sí. Los cristianos que no lavaron sus vestiduras, o que más bien, no que no la lavaron, que mancharon sus vestiduras, porque recuérdese que el Señor dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces van a haber cristianos que mancharon sus vestiduras, que van a ser encontrados no dignos del arrebatamiento, y van a pasar a la gran tribulación. Y algunos de ellos van a lavar sus vestiduras, como aquellos decapitados que habla el libro de Apocalipsis. Pero otros de ellos las lavarán, sí, pero tendrán que pasar toda la gran tribulación y llegarán hasta este punto mismo. Entonces, si usted se pregunta, ¿será posible que gente que estuvo en la gran tribulación va a entrar al milenio? Sí van a entrar. Estos precisamente serán. ¿Por qué? Porque ciertamente muchas veces hemos escuchado pastores, incluso predicadores, que nos dicen que el Espíritu Santo abandona, se va con la iglesia. El Espíritu Santo no se puede ir a ningún lugar, porque Él tiene las mismas atribuciones que tiene el Padre o que el Hijo. Él también es omnipresente. Así que el Espíritu Santo no se va, no estará participando de manera activa, digámoslo así, como se manifiesta en los tiempos actuales, pero no es que se haya ausentado, con que se movía sobre la faz de las aguas, cuando en el principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace pensar de que ahora va a abandonarlo? No sucederá tal cosa.
Pero ahora aquí, la carne y el sándwich, como decimos, en el 11. Y desde el tiempo que se ha quitado, dice, el continuo sacrificio. Oiga, escuche bien. Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y el que llegue al 1335 días. ¿Ok? De aquí es donde parte este número. Yo estoy seguro que usted ha oído hablar de 3 años y medio. Yo estoy seguro que usted ha oído hablar de los 1290 días. Pero de 1335 días, a lo mejor no. Si usted ya lo escuchó, pues no, ni qué decirlo, ¿verdad? Usted es una persona que se había enterado, pero que habíamos otros que no sabíamos, que no representaba nada este año 1335. Y voy a volver nuevamente ¿cómo se llama? A esta línea del tiempo que tenemos. Entonces, desde el día, dice, porque acuérdese que cuando ¿cómo se llama? El anticristo que se presentará como el Mesías, él restaurará el culto dentro del templo, ¿verdad? Durante los primeros 3 años y medio, él hará. Esa será una de las razones de reconcilio por el cual el pueblo de Israel, ¿verdad?, estará convencido que el Mesías que ellos estaban esperando habría llegado. Entonces él restaurará, pero en la mitad, dice, a la mitad de la semana, entonces es en ese día que él se quitará la máscara y dice que se proclamará como el Altísimo y dirá y ¿cómo se llama? Y pedirá que se le adore como a Dios y tratará de sacrificar un cerdo dentro del templo. Entonces ese es el día 0. De ahí es donde se parten el conteo de los días. Entonces, si después, si este es el día de en medio, entonces, y restan ahora 1260 días para el cumplimiento de los 7 años, entonces, al sumar esto, 1260, nos quedamos 1335 menos 1290 años, días más. Entonces nos queda esa ventana de 75 días, 30 días que algunos dicen que son para la limpieza del templo. En el libro de Apocalipsis dice que hay una limpieza del templo. Y en estos otros 45 días restantes es precisamente donde se realiza el juicio de las naciones. Justo, previo. Mira, hermano, días más o días menos no es tanto el caso. Lo importante es que ubiquemos cuándo precisamente es que es esto. Si lo podemos ubicar en una línea del tiempo, es después de la tribulación, cuando el Señor Jesucristo viene con sus ángeles, dice, viene a establecer ese juicio. Dice, en el libro de Apocalipsis nos dice, viene cuando Él destruye al anticristo, al hijo de perdición, dice, con el poder de su boca, ¿verdad? Lo destruye. Ahora, después de eso, entonces viene una restauración, limpieza del templo, y después de esto se establece precisamente este juicio de las naciones. Después de la gran tribulación, la venida del Señor, y antes del milenio, entonces es el momento en que se da este juicio a las naciones. No sé si me estoy explicando, pero por lo menos yo sí me entiendo, hermano. No sé si usted me está entendiendo. Espero de que usted esté tomando, pues. Entonces de ahí es donde tomamos esos 75 días o los 1335, como le hablé al principio. El lugar del juicio. ¿Dónde será este lugar? Ya le estoy hablando, ¿verdad? El valle de Josafat. Esto lo obtenemos de la profecía precisamente que Joel dio en el capítulo 3, versículo 2, y aún en el versículo 12. Dice, ocurrirá después de la segunda venida, evidentemente ocurrirá en la tierra, aquí, cuando decimos en la tierra, es aquí en el planeta Tierra, allí donde Cristo habrá venido, el Señor Jesús colocó el juicio después de la tierra. Eso también tenemos algunas referencias como Mateo capítulo 24, versículo 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
¿verdad? La venida del Hijo del Hombre, también en el versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación. Ahora, este versículo nos aclara un poco más acerca precisamente del tiempo en que esto sucedería. Quizás tendría que habérselo leído esto antes, pero dice 24-29 de Mateo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahora sí, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Nótese cómo esto complementa la profecía de Joel. Joel mismo lo estaba diciendo también, el 3:31 que leíamos antes. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Esta es otra manera también de llamarle a las naciones, tribus. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro extremo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, les decía al principio, les hablaba, este es un pequeño valle. Si usted mira ahí en la foto, es un pequeño valle. Pero lo importante de esto es la ubicación geográfica que ahora tiene. Está precisamente paralelo al par de la muralla occidental, que son las consideradas las murallas del templo. Entonces, allí mismo sucederá todas estas cosas. Obviamente, como lo dije al principio, existe una posibilidad que para este tiempo, pues nada de eso que estemos viendo, pues esté de pie. Acuérdese que los terremotos, los eventos que suceden durante la gran tribulación, las copas de la ira, ¿verdad? Los sellos que se desatan son cosas extraordinarias. La tierra va a experimentar, ¿verdad? ¿Cómo sería? Fenómenos jamás antes vistos. Entonces, dar una ubicación geográfica ahora mismo sería un poco como que especular también, ¿verdad? El caso es que habrá un lugar y será precisamente allí mismo en Jerusalén, ¿verdad? Los participantes de este juicio. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién será el que se sentará en ese trono? Lo hemos estado diciendo. Esto es como preguntarle cuál es el caballo, qué color es el caballo blanco de Francisco Morazán. Yo sé que usted ya sabe que es blanco, ¿verdad? Pero lo hemos estado repitiendo. Pero para darle una mayor realce, le voy a leer el juez que lleva a cabo todos los juicios en el fin de los tiempos es el Señor Jesucristo, según el Señor Jesús mismo. Porque dice así, en Juan capítulo 5 y 21, dice que el Padre ha encomendado todo juicio al Hijo. Él juzgará justamente y de acuerdo con la voluntad del Padre. Entonces, todos los juicios escatológicos que nosotros veremos a partir del tribunal de Cristo, ese obviamente, ¿verdad? Allí mismo está implícito, ahí está Cristo. A partir del tribunal de Cristo para hacia adelante, todos estos juicios serán, ¿verdad? Juzgados por nuestro Señor Jesucristo, porque a Él, dice, se le ha encomendado todo juicio. ¿Quiénes serán los juzgados? Los que están siendo juzgados. Tanto Joel como Mateo 25 declaran esto claramente, y serán las naciones. Están reunidas delante del Señor. La palabra traducida naciones también significa gentiles, o sea, el pueblo gentil, y se traduce de esa manera la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento. Generalmente se refiere a las personas que no pertenecen a la nación elegida de Israel. Los goyines se dice en hebreo, por lo cual probablemente sería más claro hablar de esto como el juicio de los gentiles. Esta sería otra manera también de llamarlo. También podríamos llamarlo, en vez de juicio de las naciones, podemos decirle el juicio de los gentiles, porque estos se establecen en contraste con el pueblo del pacto de Israel en ambos textos primarios. Este juicio, sin embargo, no incluye a los gentiles que hayan vivido. Mire qué gentiles no están incluidos. A los que hayan vivido, ¿qué quiere decir? A los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué no están incluidos allí los muertos? Los gentiles muertos
¿verdad? Estos serán levantados en la resurrección postrera, donde también se establecerá el último juicio, ¿verdad? Que ya estaremos llegando ahí, así que no coma ansias, sino aquellos que están viviendo, son a los que están viviendo en ese momento, los que atravesaron, ¿verdad? La gran tribulación, a esas naciones serán los que serán juzgados. Los pasajes que discuten este juicio no mencionan a los muertos ni a una resurrección. Los gentiles que están vivos en la segunda venida serán juzgados por las obras que realizan inmediatamente después del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Un punto bien importante aquí. Este no es un juicio para Israel. Este es un juicio para los gentiles, para las naciones. ¿A cuáles gentiles? A los que estén vivos, los que hayan podido pasar la gran tribulación. Algunos de ellos van a ser absueltos. Algunos de ellos van a ser, porque la palabra dice, entren en el reino que ya ha sido preparado para vosotros. Ojalá y la mayoría de esos sean los que algunos que se hayan quedado y que en ese momento pues hayan podido lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Estas serán las personas. ¿Cuál será la base de este juicio? En nuestro siguiente slide. ¿Base a cuál? Cuando las personas se paran ante el Señor Jesús, su destino eterno no está siendo determinado en ese momento. No es allí que el Señor va a decir, vamos a ver cuáles fueron las obras. Y usted va a tener la oportunidad de decir, mire, yo la verdad me lo robé, pero no me lo quería robar. Yo simplemente lo hice y es que, mire, no puede. A mí me hablaban de los pecados blancos. A mí me hablaban de las mentiras piadosas. No habrá ninguna oportunidad para eso, hermano. Dice, su presencia o ausencia en el reino de Dios se establece durante la vida terrenal y no en el momento del juicio ante nuestro Señor Jesucristo. Ya no habrá esa oportunidad. Jesús le comunicó claramente a Nicodemo esto. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de esto. Hablábamos del Evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, si hay un mensaje que yo he disfrutado, ha sido el mensaje del domingo pasado. Porque es importante volver al ABC, a lo básico del Evangelio, a no complicarlo. Y precisamente cuando el Señor Jesucristo le habla a Nicodemo, le dice, lo único que te hace falta a ti, Nicodemo, tú ya tienes el conocimiento, tú eres maestro de la ley, pero necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del espíritu para que puedas heredar el reino. Entonces el Señor, mediante esto, le dice a aquellos que hayan aceptado. Ahora la pregunta viene. Otra pregunta también que casi siempre es típica acerca de estas situaciones que estamos viendo es, ¿será posible? ¿Habrá gente que conocerá del Evangelio durante la gran tribulación? La respuesta es sí. Habrán 144,000 sellados, dice, que estarán predicando. Y si a esto le podemos unir 144,002 con los dos testigos, que también, ¿qué van a testificar ellos? De Jesús. Van a hablar de Jesús. Entonces, estos 144,000 se encargarán de evangelizar a las naciones que están en ese tiempo, los sobrevivientes, las personas que de alguna u otra manera están sobreviviendo. Ellos serán los encargados de predicar la palabra en ese momento. Entonces, esas personas alcanzarán, serán salvas. Entonces, basado en eso, el Señor podrá también otorgar la salvación, entrar al reino, ¿verdad? No, esta vez sí que no por las obras, sino por haber creído en Jesucristo, aún dentro de la gran tribulación. Yo sé que muchas veces nosotros erróneamente lo hemos dicho, de que no habrá salvación, pero a la luz de la palabra podemos ver que sí estará sucediendo esas cosas. Ahora, ¿será tan fácil? ¿Será fácil? Amados hermanos, si es difícil ganarse un alma en el tiempo ahorita que tenemos la libertad, que no está el anticristo, ¿verdad?, manifestando todo su poderío o desatándose los juicios como se van a desatar en ese tiempo. Si ahorita el justo con dificultad se salva, imagínese usted en tiempos tribulacionarios, por lo cual la decisión es ahora. Cercana, dice, está a tu boca la salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se proclama
para salvación. Es tan sencillo como declarar a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Y eso te hace candidato, ¿verdad?, al cielo, candidato al arrebatamiento, sin que tengas que pasar la gran tribulación y mantener, y a partir del momento en que tú aceptes a Jesucristo, comenzar a dar frutos dignos de arrepentimientos y a mantener tu vestimenta limpia para que no esté sucia en el día que el Señor dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, haga ese llamado desde el cielo para reunirse, dice, con nosotros, con su iglesia, con su amada en las nubes, e ir directamente a un juicio o un tribunal que no es este, sino un tribunal, al tribunal de Cristo, que es el tribunal de las recompensas. No, ya no hay necesidad, no tienes que estar esperando decir, ay, yo quisiera ver qué va a pasar en la gran tribulación. Si lo quieres saber, lee la Escritura. Abre tu Biblia, ahí te darás de cuenta. Lee Daniel capítulo 9, lee Ezequiel, lee el Apocalipsis, lee Primera de Tesalonicenses, lee Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Todas estas son evidencias de los juicios que van a suceder durante ese tiempo. Pero bueno, estamos hablando del juicio de las naciones. Bendito sea el Señor. Durante los 7 años de tribulación, todos en esta tierra escucharán la verdad del Evangelio de Cristo, ¿verdad? A través de estos 144,000, probablemente estos serán los que tomarán la iniciativa de proclamar el mensaje del Evangelio a las personas que estén en aquel tiempo. La condición espiritual interna de los gentiles se revela externamente por la forma en que tratan a Israel. Si usted se da de cuenta, hermano, y esto es por ponerle un ejemplo, y me voy a transportar a la historia, porque si no vemos la historia, hermano, estamos condenados a repetirla, dijo alguien. Acuérdese usted, en el tiempo, en el siglo XVI, año 1530, por allí, cuando se empieza la Reforma. Martín Lutero, aquel monje que comenzó a tener muchas interrogantes y que dentro del seno de la iglesia tradicional, que en ese tiempo, querrámoslo o no, esa era la iglesia, llena de faltas, llena de muchas cosas, pero esa era la iglesia. Se había corrompido, un oscurantismo, pero después de eso comienza el movimiento reformista. Y todas las naciones del norte de Europa, incluyendo también el norte de América, este país, todas las naciones que fueron reformistas, que se volvieron a las Escrituras, fueron naciones bendecidas. Y tienen en particular algo también. Todas ellas reconocieron a Jesús. Reconocieron a Israel como nación. Y han sido naciones prósperas. Han sido naciones, amadas, que han tenido para prestar. Son las que ayudan a las otras naciones. Pero todas las otras naciones que fueron contrarreformistas, que se quedaron en la iglesia universal de aquel tiempo, son las naciones que lamentablemente que no se volvieron a las escrituras, que no reconocieron la supremacía de la ley, porque ellos establecieron a los reyes y al papa mismo como infalibles y encima de toda ley. Mas sin embargo, el libro de los Proverbios nos indica que tenemos que estar bajo la ley y que toda la palabra, toda la escritura es útil, dice, para redarguir, para instruir también. Entonces, el Señor Jesús, la condición espiritual de cada pueblo, de acuerdo a cómo ha tratado al pueblo de Israel, se va a evidenciar en ese tiempo, ¿verdad? Aquellos que defendieron la causa, aquellos que en determinado momento escondieron dentro de sus hogares, quizás llevaron una familia judía. Esa gente tendrá su recompensa. Si el Señor mismo lo declaró. Si un vaso de agua dieres a uno de mis pequeños, dice, no se quedará sin su recompensa. Bendito sea el Señor. Y esta será la gloria para estas naciones. El reconocimiento
por su labor, por haber también aceptado al Mesías, aún dentro de la gran tribulación. Los gentiles justos serán bienvenidos en el milenio. Mire, son personas que se trasladarán, lograrán entrar de una era a otra era, de una dimensión a otra dimensión. Las naciones justas, los gentiles justos, dice, serán bienvenidos en el milenio por su rey. Entrad, benditos de mi Padre. Son justos porque fueron salvos por gracia, pero también porque expresaron su justicia a través del cuidado a sus hermanos. Y esto se refiere a nuestros hermanos de Israel. Bendito sea el Señor. Por más que puedan decirme, hermanos, hay una obligación en el pueblo cristiano. Yo no puedo entender cómo un cristiano no puede amar a la nación de Israel. No puedo entender eso. Y he escuchado de personas, hermano, que desgraciadamente hablan mal del pueblo de Israel y no saben que lo que están haciendo es probablemente acarreándose un juicio para sus vidas. No digamos aquellos que son presidentes. No digamos aquellos que tienen un liderazgo. Amados hermanos, allí verdaderamente será, iba a decir el lloro y crujir, pero eso es otra cosa. Allí verdaderamente será el momento en que habrá vergüenza en aquellas personas que no lo hicieron. Su tratamiento negativo de los hermanos de Jesús, o sea, del pueblo de Israel, es una prueba que no son justos y por lo tanto deben ser excluidos de la entrada al milenio. No podrán entrar. Sigamos más adelante. ¿Cuál es el propósito? Número 1, demostrar el carácter de Dios. ¿Sabe por qué? Y esto es bien importante. Porque aún a los malos no se les puede condenar sin que antes se le haga un juicio. No puede haber, no puede existir el carácter justo de Dios. No es que Dios los va a eliminar así, no. Aún ellos recibirán, si pudiéramos llamarle o decir, el privilegio de también ser sometidos a un juicio, el carácter de Dios. El hombre debe finalmente ver y reconocer que Dios es Dios. ¿Se acuerda lo que decía el salmista? Salmo capítulo 9. No se engrandezcan los hombres y que vean a Dios. Los juicios registrados en las Escrituras revelan que todas las criaturas eventualmente se doblegarán y aceptarán su lugar legítimo de sumisión a su Dios creador. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando se completen sus juicios, ninguna criatura defiará o hablará en contra del carácter único de Dios. El juicio de los gentiles contribuirá en esto significativamente. ¿Qué quiere decir? No habrá excusa. No podrán decir, no fui sometida a un juicio. Número 2, para otorgar la entrada a los juicios. Este es a los justos. Este es otro de los propósitos del juicio a las naciones. Los gentiles justos serán bienvenidos en el reino de Jesús, el Mesías, cuando les dice heredad el reino, cuando dice 25:34 de Mateo. Estos gentiles salvos serán recibidos con gozo en el reino del Mesías en las Escrituras. Heredar el reino está condicionado a las buenas obras de un individuo después de la salvación e incluye no solo la entrada al reino milenial, sino también las recompensas. Imagínese usted que así como será de severo el castigo para aquellos que no sostuvieron el brazo de Israel, asimismo en esa magnitud para aquellos que sí soportaron el brazo de Israel, que sí fueron buenos, entonces así también será la severidad de su recompensa, por no tener otra palabra que decir. Número 3, el juicio de los injustos. Al igual que con las ovejas justas, las obras injustas de los cabritos,
revelan verdaderamente su condición espiritual. A ellos se les negará por completo la entrada al reino del Mesías y se les enviará al castigo eterno. Estos entrarán en un castigo de duración sin fin, el fuego eterno que se ha hecho para Satanás y para sus ángeles caídos. Es algo bien triste pensar de que cuando el Señor hizo tal lugar, no lo hizo para el ser humano. Juan capítulo 3 y versículo 16, usted lo conoce. A lo mejor hasta tiene camisetas que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pensar de que su creación, parte de su creación, y por qué no decirlo, una gran parte de su creación, también va a entrar a ese lugar, es doloroso. Es doloroso para el Padre. Pero no puede ir el Señor en contra de su carácter justo, porque toda obra de maldad será remitida a juicio justo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces los cabritos, los que rechazaron el Evangelio, se les denegará la entrada. Bendito sea el Señor. Y ya con eso concluimos esta noche nuestro mensaje. Pero sabe algo, lo voy a recalcar nuevamente para resumir este cuarto juicio, el juicio de las naciones. Hablamos quiénes son los que van a participar, quién se sentará, nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes serán los que van a ser llevados? Los gentiles. ¿Cuáles gentiles? No son parte de una resurrección en ese momento, sino serán gentiles que estén vivos en ese tiempo, a los cuales entrarán al milenio o no entrarán. ¿Cuándo sucederá esto? Eventualmente será esto después de la tribulación, cuando nuestro Señor Jesús regrese, dice, con sus ángeles a dar la última estocada a Satanás y al anticristo, y dice, para con el espíritu de su boca deshacerlo, ¿verdad? Los hombres son responsables ante el Señor por lo que hacen con su verdad y con su pueblo. Hablando de los líderes, algunas personas pueden pensar de que Dios no está mirando o no está escuchando, pero las Escrituras dicen y nos revelan que Dios lo sabe, lo conoce todo, y Él ve las obras. El hombre será recompensado o castigado de acuerdo al estándar de la verdad, no solo del conocimiento, sino de la fe que haya puesto, esa fe salvadora que viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, también serán recompensados por cómo trataron también al pueblo de Israel. Y esto pues, con esto concluimos. Esperamos haber sido lo suficientemente explícitos, ¿verdad? Que nos hayamos dado a entender en todo esto. Y les invito para el próximo miércoles que se unan con nosotros a la misma hora. Y diría aquel, por este mismo canal, ¿verdad? A partir de las 7:15, nuestra clase. Saludamos a toda la iglesia que en este momento pues estuvo conectada con nosotros. Si usted vio que falta algún hermano que no lo vio conectado, yo ya no tengo la oportunidad de estar viendo quién entra y quién no entra. Hermanos, yo eso se lo dejé al Señor. Pero a usted, como ovejita, y como las ovejitas son las que paren más ovejitas, le doy esa delegación. Que si usted vio que un hermano no se conectó, llámele y dígale, te extrañé, que quería verte conectado, ¿verdad? Y si usted también tiene otras personas que usted sabe que necesitan del Señor o que le han hecho algunas preguntas, envíele el link. Ya pronto estará allí grabado completamente. Allí en nuestra página de YouTube usted puede darle compartir para que otras personas también, a esas personas que son, yo sé que usted más de alguno se ha tropezado, que le ha cuestionado algunas cosas, y tal vez usted no porque no sepa, sino que tal vez en ese momento no tenía las herramientas. Usted le dice, ¿sabes qué? Hay un video acerca de esto, te invito a que lo mires.
el juicio de las naciones. ¿Quiénes son los que van a estar participantes? Es tu pregunta, míralo. Así que será hasta el viernes, si Dios así lo permite, ¿verdad? Si Cristo no viene o la muerte no nos sorprende, el viernes estaremos nuevamente juntamente con ustedes, adorando y bendiciendo el poderoso nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz de Jesucristo con cada uno de ustedes.